partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré por tus sendas de justicia. Guíame. Buenas noches para todos, el Señor Jesús les bendiga. Qué regocijo poder estar a esta hora desde este altar, haciéndole un sacrificio de adoración y de alabanza al único Dios verdadero, al absolutamente soberano, al que vive para siempre. Gracias a ustedes por estar a esta hora también participando de este culto al Señor, y rogamos al Altísimo que Él hoy reciba con agrado este culto que le ofrecemos solamente a Él. Y voy a invitarles para que abran sus Biblias en el Salmo número 84. Salmo número 84. Vamos a tomar esta porción de las Sagradas Escrituras, un salmo precioso y muy propicio para este tiempo que nosotros como pueblo del Señor estamos viviendo. Salmo número 84 dice la palabra de Dios: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en su templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso. Escúchame, oh Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido los ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es escudo y sol. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha.
Diga usted conmigo, ahí, desde su lugar: Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy venimos para proclamar que solo tú eres el Señor, que tú eres absolutamente soberano y que existes por ti mismo. Tienes la soberanía y el control de todo el universo, un universo en expansión. Eres el Dios verdadero porque has creado todas las cosas. Eres el Dios verdadero porque nos has redimido. Eres el Dios verdadero porque nos santificas. Eres el Dios verdadero porque cumples lo que prometes. Eres el Dios verdadero porque estás donde quieres. Eres el Dios verdadero porque todo lo puedes. Eres el Dios verdadero porque sabes las cosas con anticipación. Eres el Dios verdadero porque tiene autoridad sobre todo. Eres Dios verdadero porque eres Jesús, nuestro Salvador. Te ruego que recibas esta adoración en esta noche, cánticos que adoran tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia guíame. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran. Aleluya. Dígalo conmigo. Fidelidad. ¿Están alegres, hermanos? Confiamos siempre en el Señor. Diga: confío siempre en ti, Señor, porque en tus manos está mi vida. Ahora recibe, Señor, estas canciones que te vamos a ofrecer, fruto de labios que confiesan tu nombre. Señor, en esta hora queremos honrarte y adorarte. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar en tu presencia. Hoy te reconocemos como nuestro único Dios y como nuestro único Señor.
mi Señor, no me da temor declarar en el mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que se deje ver, Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Oh, así es, Señor, tú sigues siendo el Señor. Y hoy hemos, Señor, venido cada uno desde su casa, desde su hogar, para honrarte, para adorarte, para exaltar, Señor Jesús, tu santo nombre. Y como dice el salmista David en el Salmo 34, en todo tiempo te alabará mi boca. Y hoy nos unimos, Señor, a este cántico que Él escribió, y por eso declaramos que en todo tiempo te alabaremos, Señor Jesús. Vamos todos con las palmas y todos moviéndonos para el Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé.
Señor, en todo tiempo te alabaremos, en todo tiempo te adoraremos, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Toda la gloria para ti, Señor, y todo el honor. Señor, ahora con un espíritu agradecido y humillado, después de haberte ofrecido estas canciones, Señor, como sacrificio de adoración, reconociendo que solo tú eres el Señor, nos disponemos también a ofrecerte este sacrificio de ofrendas, diezmos, votos, primicias, todo lo que tu pueblo haya dispuesto como muestra de fidelidad a ti, Señor. Aunque a decir verdad, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? ¿Quién es mi familia como para que te ofrezcamos estos dineros como ofrenda, Señor? Más de lo recibido de tus manos, de eso te damos. Recíbelo con agrado, acéptalo, porque queremos consagrarlo a ti, Señor. Amén, amén y amén. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. A ti que vives, Señor Todopoderoso, eres el Rey de Reyes y el dueño de esta iglesia, Señor. Nos rendimos ante ti. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Un saludo cordial para todas aquellas personas que nos están viendo por nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga. Mi más grande deseo es que se encuentren bien. Vamos a tener un tiempo de oración, de clamor al Señor. Espero que usted allá en su casa, donde esté, vamos a agachar nuestra cabeza y vamos a pedirle al Señor con gran devoción que Él nos ayude en estos momentos. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos das. Gracias porque tenemos la oportunidad de venir a este lugar a invocar tu nombre, a adorarte, a buscar de tu presencia. Gracias porque tú, Señor, nos diste estos medios para poder predicar tu palabra, para poder estar unidos con nuestros hermanos en oración. Gracias por cada familia en esta noche. Hoy te ruego, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos bendigas, que seas tú obrando, Señor, en cada familia. Señor, nuestro presidente, nuestros alcaldes, gobernadores, han decretado esta semana que estamos viviendo un tiempo muy difícil y que en próximas semanas se hace más difícil. Pero yo te ruego, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús, tú seas, Señor, obrando en cada vida, en cada niño, en cada padre de familia, en cada hermana, en cada anciano.
Que tú seas, Señor, llenándonos de tu fortaleza, llenándonos de tu Espíritu Santo. Que seas tú guiándonos, Señor. Que en nosotros no haya desespero, Señor, sino que pongamos nuestra mirada en ti. Que estemos confiados, Señor, y que al leer tu palabra, al orar cada momento, podamos encontrar en ti, Señor, esta esperanza. Que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Que este tiempo que estamos viviendo sea un tiempo en el cual podamos tener una íntima comunión contigo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Muy bien, ahora nos preparamos para recibir la palabra del Señor. Disponga su corazón, no deje que nada le entretenga. Vamos a dedicar este tiempo a sentarnos en la mesa donde se sirve el pan que ha descendido del cielo, la provisión para su pueblo, la palabra de Dios. Y quiero dejarlos en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr., pero también vamos a cantar la canción que acostumbramos para dar bienvenida a la palabra de Dios. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Amén, amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Hemos llegado a este lindo tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Estoy aquí junto a mi esposa Mariana. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy bien. Quiero invitarlos para que ustedes abran sus Biblias en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4. Y mientras usted busca, vamos a orar dando gracias al Señor por la palabra de hoy. ¿Quieres orar? Claro que sí. Señor, esta noche te damos gracias por permitirnos una vez más recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprenderlo. Y también, Señor, que podamos guardar esta palabra en nuestros corazones para poder ponerla en práctica en medio de este momento que estamos atravesando, Señor. Pero te damos gracias por que aún así podemos escucharlo. Te pedimos por el pastor, Señor, que él pueda expresarlo de una forma que nosotros podamos entenderlo, Señor, y así poder guardarlo, Señor. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gracias, muñeca. Efesios capítulo 4 y vamos a leer los primeros versículos desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Allí pudimos ver varias cosas hasta este capítulo. En el capítulo 1 estuvimos viendo cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, cómo hemos sido escogidos, cómo hemos sido adoptados, cómo hemos sido perdonados mediante su sangre, cómo recibimos la revelación que nos hizo conocer el misterio de su voluntad, cómo fuimos hechos herederos, pero también cómo a nosotros los gentiles nos llegó el mensaje del Evangelio y fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo. También en ese primer capítulo aprendimos algo que se ha convertido en vida para todos nosotros en este tiempo, y es cómo orar por otros. Pablo dice allí que él pide al Padre Celestial que podamos recibir el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo mejor. Luego en el capítulo 2 estuvimos viendo
¿Cómo fue el proceso del nuevo nacimiento? Y Pablo va a decir que hemos recibido vida en Cristo, pero dice que eso ocurrió porque Dios nos quiso dar vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. En ese capítulo entonces entendimos que era pecado y entendimos que era transgresión. Nos dimos cuenta que pecado es ser obediente al diablo y desobediente a Dios, y transgresión es violar la ley del Señor de manera consciente o también de manera involuntaria. También en el capítulo 2 vimos cómo ahora somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, cómo estamos unidos en Cristo Jesús, tanto los judíos como los gentiles. Y luego Pablo va a entrar al capítulo 3, que es como un capítulo cúspide, donde va a hablar acerca del misterio de Cristo y del propósito eterno. Cuando habla del misterio de Cristo, dice que Cristo es desde antes, va a decir que Cristo fue revelado y que esa revelación de entender a Cristo no es un asunto que cualquier persona puede entender, sino que la entiende aquel que ha recibido del Padre Celestial la oportunidad de entender este misterio. Pero luego en el versículo 10 y 11 Pablo va a hablar acerca del propósito eterno, y cuando habla del propósito eterno nos va a hacer entender que todo lo anterior Dios lo ha hecho para que podamos ser su pueblo, ser su familia. Así que de ese modo se cumple el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno? Dios desea un pueblo para su reino. Pero hemos llegado al capítulo 4, y en el capítulo 4 el apóstol Pablo va a expresar algo que yo creo que todos nosotros nos vamos a identificar con esto ahora. Cuando Pablo escribió esta carta estaba en la cárcel, y sinceramente creo que este tiempo que estamos viviendo de encierro, de cuarentena, de no poder movilizarnos, de sentir que nuestra libertad está reducida a estar encerrados en una casa, o que tal vez un solo miembro de la familia salga a comprar alimentos o a comprar medicina o productos del aseo, nos hace tal vez entender qué era lo que el apóstol Pablo estaba sintiendo, y tal vez él lo sentía con mayor profundidad. Nosotros hoy tenemos las redes sociales, tenemos un teléfono celular, tenemos un teléfono fijo, incluso muchas veces en algunas casas. Pablo estaba preso, y el capítulo 4 empieza diciendo: por eso yo que estoy preso, y no era preso por ser un delincuente común, dice, preso por la causa del Señor. Qué interesante esto. Este texto ha traído mucha vida del Espíritu a mi entendimiento. Lo que estamos viviendo hoy, aunque no parezca, es por causa del Señor. Todo el movimiento de acuartelamiento o de cuarentena que se está viviendo en el mundo tiene una causa. Hay unas fuerzas de oscuridad que están atentando contra el pueblo del Señor, contra la iglesia del Señor, y esa es la manera como nosotros podríamos interpretar hoy que estamos presos por la causa del Señor. Entonces Pablo va a decirnos: miren, yo estoy preso. Yo no tengo la libertad que tienen ustedes para demostrar hacia afuera lo que están viviendo. Pero como ustedes sí están afuera, tienen que vivir de una manera digna a este llamamiento que han recibido. Y él va a decir que tenemos que ser humildes, va a decir que tenemos que ser amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Y además dice que debemos hacer todo esto en amor. Pero al llegar a estos siguientes versículos, Pablo va a decirnos que debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu. Y cuando está hablando de la unidad del Espíritu, es del Espíritu Santo. Y dice, mediante el vínculo de la paz. Así que él va a empezar a hablar de por qué debemos nosotros mantener el vínculo de la paz. Y él va a empezar diciendo algo muy importante que vimos las semanas anteriores también. Hay un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo es la iglesia. Pensar que hay muchas iglesias, pensar que toda iglesia tiene una independencia absoluta, es equivocado, porque Pablo va a dar la razón por la cual hay un solo cuerpo, y él va a decir, porque es que hay un solo espíritu, y está hablando del Espíritu de Dios. Así que si hay un solo cuerpo, tiene que haber un solo espíritu, y está hablando del Espíritu Santo de Dios. Así que veíamos las semanas anteriores cómo debemos interpretar nosotros esto a la luz de la palabra hoy.
Nos dimos cuenta de lo que pasó en Israel, en el libro de Jueces, cuando la gente no se entendía como un solo cuerpo, porque tenían diferentes voluntades, y termina el libro de Jueces diciendo que en esa época cada uno hacía lo que mejor le parecía. No eran un solo cuerpo, porque cada uno disponía su voluntad, consideraban que era lo mejor según su propio criterio. Si alguien consideraba que una idea era buena y otro consideraba que era mala, entonces no llegaban a la unidad, sino que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y para estudiar esto, estuvimos en el libro de Jueces, en el capítulo 20, viendo cómo la historia de Israel ha llegado a un punto en el que cada uno hace lo que mejor le parece. Parecían ser un solo cuerpo, pero no eran un solo cuerpo, por una razón. Tenían diversas voluntades y no había un solo espíritu, hablando del Espíritu Santo, que los convocara a vivir en unidad. Pero también vimos cómo en Hechos de los Apóstoles, la palabra del Señor nos va a decir que somos un solo cuerpo cuando tenemos al solo Espíritu Santo viviendo en nosotros, de tal forma que podemos llegar a tener el mismo sentir y el mismo pensar. En Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33, se nos va a narrar qué es lo que ocurría en la iglesia cuando había o cuando estaba el Espíritu Santo del Señor. Y dice la palabra del Señor allí: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y miren esto: la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Observe esto. Está hablando de la gracia en singular, la gracia de Dios, pero reconociendo que hay diversos individuos, dice que la gracia, una sola, se derramaba sobre todos ellos. Es decir, aunque seamos diferentes, hay una cosa que debemos tener en común, y es el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, Pablo va a llegar a un punto que sinceramente hace muchos días quería llegar yo para compartirles a ustedes. Y es que debe haber o hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu, hablando del Espíritu Santo, por una razón. Hay una sola esperanza. Hay una sola esperanza. Versículo 3 y 4 de Efesios 4 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Observe que Espíritu está con E mayúscula. Repito, está hablando del Espíritu Santo. Y dice: hay un solo cuerpo. Y repite: y un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Así como también fueron llamados a una sola esperanza. Este punto debe traer sobre nosotros una evaluación sincera de cuál es nuestra esperanza. ¿Por qué decimos ser parte de la iglesia del Señor? ¿Somos parte de este cuerpo simplemente porque hemos escuchado que los cristianos tienen una mejor economía? ¿Somos parte de este cuerpo porque vinimos en busca de una solución familiar a un problema matrimonial? ¿Hacemos parte de este cuerpo porque necesitábamos sanidad o, como dicen algunos, porque están buscando paz interior? Eso da la impresión que estamos llegando por diversas situaciones y diversas esperanzas, pero la palabra del Señor asegura que para los que estamos en Cristo debe haber una sola esperanza. Y esa sola esperanza que el apóstol Pablo simplemente menciona acá, pero no va a desarrollar profundamente, porque la ha desarrollado en otros episodios de su vida y en otros pasajes bíblicos, nos debe generar a nosotros un cuestionamiento. ¿Cuál es mi sola esperanza? Me congrego en una iglesia porque quiero ser mejor persona, me congrego en una iglesia porque quiero tener riqueza material, me congrego en una iglesia porque quiero estar en una posición de nivel alto, porque tengo ciertos talentos que me hacen sobresalir sobre los demás. Permítame redundar ahí. ¿Es esa mi esperanza? Y Pablo, que conocía muy bien la verdadera esperanza,
nos va a decir que esa sola esperanza tiene que ver con ser semejantes a la resurrección de Cristo, es decir, ser semejantes a Cristo Jesús en su resurrección. Nuestra sola esperanza de la que el apóstol Pablo está hablando aquí es resucitar, así como Cristo Jesús resucitó. Nuestra esperanza es la resurrección de los muertos. Nuestra esperanza es que esa resurrección sea en la primera resurrección, porque va a haber 2 resurrecciones. En la primera resurrección resucitarán o resucitaremos, si he muerto para ese momento, solo aquellos que en vida recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y vivimos santamente para parecernos a Él. La Biblia menciona que habrá una segunda resurrección. Y esa segunda resurrección será para condenación eterna. La primera resurrección es para vida eterna. La segunda resurrección, es decir, los que resuciten por segunda vez, resucitarán para condenación. Permítame, me hago entender. La Biblia enseña que cuando el Señor Jesucristo regrese por su pueblo, regrese por su iglesia, ocurrirá algo. Y es que los muertos en Cristo, es decir, los que murieron con su fe puesta en Cristo Jesús, resucitarán primero, y si nosotros estamos vivos, pues entonces seremos transformados. Primero resucitan los muertos en Cristo, después nosotros somos transformados, y luego todo este conjunto de miembros de la iglesia nos encontraremos con el Señor Jesús en las nubes. Pero la Biblia también enseña que mucho tiempo después, es posible que pasen cerca de 10 siglos, entre la primera y la segunda resurrección. En la segunda resucitarán todas aquellas personas que nunca aceptaron el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, y esas personas resucitarán para ser condenados. Así que cuando estamos hablando de la esperanza verdadera, de la sola esperanza, estamos diciendo que nuestra esperanza es resucitar en la primera resurrección, así como Jesucristo el Señor resucitó y recibió un cuerpo glorioso. El apóstol Pablo, hablando ante el rey Agripa, cuando ya había sido acusado falsamente por los judíos y había estado detenido durante un tiempo, fue escuchado por un rey llamado Agripa. Y la palabra del Señor en Hechos capítulo 26, versículo 6, dirá que Pablo en su defensa argumentará que su esperanza, por la cual además fue detenido, es que él espera la resurrección de los muertos. En Hechos 26, versículos 6 y 7, Pablo dice: y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Atención, tenemos una esperanza basada en una promesa que Dios ha hecho. Y dice el versículo 7, esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por lo que me acusan los judíos. Pablo entonces está afirmando que esa sola esperanza está basada en una promesa que Dios hizo al pueblo de Israel, y esa promesa tiene que ver con la resurrección de los muertos. El apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, va a afirmar lo siguiente: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Observe esto. Versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, ¿cuál esperanza? La de verle tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. La Biblia indica que con este cuerpo que tenemos en el presente no podremos ver a Cristo Jesús, no podremos entrar en el reino de Dios. Así que Dios ha prometido una transformación. Tendremos un cuerpo espiritual, la Biblia lo llama además un cuerpo glorioso, y la palabra del Señor dice que ahora, mientras estamos en este tiempo presente aguardando esa esperanza. ¿Y por qué esa esperanza? Porque no se ha cumplido.
Hoy seguimos teniendo un cuerpo que se enferma. Toda esta cuarentena, toda esta dificultad es porque se está tratando de evitar que el cuerpo sea contaminado con un pequeño virus que podría llevarlo incluso a la muerte. Hoy todavía tenemos dolores de cabeza, hoy todavía tenemos dolores de estómago. A medida que va avanzando el tiempo, empezamos a tener una manifestación en el cuerpo que demuestra que están pasando los años. La Biblia dice que se caen los dientes, que tiemblan las piernas, que las lamparitas del cuerpo, que son los ojos, empiezan a oscurecer, porque este cuerpo se desgasta. Así que la esperanza que tenemos es resucitar para ser semejantes a Cristo Jesús con un cuerpo como el que Él tiene para poder disfrutar. Y el versículo 3 dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Así que esa sola esperanza de la que Pablo está hablando en el capítulo 4, versículos 4 y siguientes de Efesios, tiene que ver con que creemos que algún día resucitaremos así como Jesucristo resucitó. Y eso significa que tendremos un cuerpo como el que Él recibió, un cuerpo glorioso. Hoy está la gente muy preocupada en el mundo, contando cada segundo cuántos muertos hay por la enfermedad que está vigente y por muchas enfermedades para poder hacer comparativos y estadísticas. Hoy la gente está llorando a sus muertos, inclusive muchos de esos muertos han tenido que ser cremados, incinerados, sin alguien que llore o alguien que haga un funeral o alguien que haga una ceremonia. Y aquí deberíamos preguntarnos nosotros, ¿qué pasaría si fuésemos tocados por este virus que está hoy en boca de casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, y llegásemos a morir? ¿Se acabarían nuestras esperanzas simplemente porque no pudimos hacer un funeral pomposo a nuestro familiar al que amamos? ¿Podríamos hacer algo después de estar muertos? Queridos hermanos en Cristo Jesús, la esperanza que nosotros tenemos es que si llegamos a morir, algún día vamos a resucitar así como Cristo resucitó, es decir, a semejanza de Jesús el Señor. El escritor de la carta a los Hebreos califica esta esperanza como la mejor esperanza. En Hebreos capítulo 7, versículo 19 dice, y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Nuestra esperanza debe ser que algún día podremos resucitar así como el Señor Jesucristo resucitó, porque será la única forma de recibir un cuerpo glorioso y ser transformados, un cuerpo que jamás tendrá tendencia al pecado, un cuerpo que jamás sufrirá con la tentación, un cuerpo que jamás estará inclinado hacia el mal, un cuerpo que jamás vivirá bajo las obras de la carne, un cuerpo en el que jamás volverá a reposar una gran disputa que hay entre la vida del Espíritu Santo y la vida carnal o animal o la vida del alma. La mejor esperanza significa que algún día vamos a resucitar con Cristo Jesús y al resucitar con Él podremos acercarnos para estar con Dios. Se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Quiero animarte a que tengas una expectativa optimista, como hemos hablado en las últimas semanas. Estos tiempos de dificultad no van a mejorar. Estos tiempos de dificultad son apenas la introducción de algo que el Señor Jesucristo llamó principio de dolores. Posiblemente este virus desaparecerá con su pompa, en el sentido de ya los medios de información no tendrán más en su boca este tema, pero el Señor Jesucristo dijo que seguirán ocurriendo cosas que cada vez hundirán a la humanidad en lo que Él denominó principio de dolores. Habló de hambres, habló de terremotos, habló de guerras, de rumores de guerras, habló de pestes. ¿Qué va a pasar si en algunas semanas en verdad ya no hay comida en los supermercados? ¿Estará tu esperanza puesta en el gobierno de la tierra? ¿Estará tu esperanza puesta en un presidente, en un gobernador, en un alcalde?
Querido hermano, si tu esperanza está puesta en algo aquí en la tierra, quiero animarte para que hoy entiendas que la mejor esperanza la tenemos en Cristo Jesús, y esa esperanza es que algún día resucitaremos, así como Él resucitó, con un cuerpo glorioso, para poder acercarnos a Dios y para nunca más morir. Padre, esta noche yo te ruego que tú nos permitas entender lo que tu palabra afirma. Sin duda alguna, esta esperanza es mucho mejor. Tu palabra afirma que hay un solo cuerpo que es la iglesia. Tu palabra afirma que hay un solo espíritu que es tu Espíritu Santo. Pero también tu palabra afirma que hay una sola esperanza. Y esa sola esperanza es resucitar de la muerte y llegar algún día a ser semejantes a Cristo Jesús cuando resucitó, para poder así acercarnos nosotros a Dios. Dios, tú nos estás llamando a ser tu pueblo, un pueblo para tu reino. Ese es tu propósito. Y por eso nos estás invitando a que aprendamos a vivir de tal forma que si morimos, tengamos la seguridad que tú mismo nos resucitarás con la voz de Jesucristo el Señor el día que Él regrese. Yo te ruego, Señor, que hoy la iglesia reciba ánimo en medio de la desesperanza, que reciba revelación en medio de tanta muchedumbre de información que trae desesperanza. Yo te ruego que hoy tu iglesia sepa una vez más que algún día seremos resucitados o transformados, que en última será lo mismo, y es poder recibir un cuerpo glorioso para poder entrar en tu reino. Padre, ayúdanos, ayuda a tu iglesia en todo el mundo y permite que la verdad de tu palabra permanezca por los siglos de los siglos. He orado a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Señor, y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué tal si adoramos al Señor por unos momentos? Ya que tenemos esta mejor esperanza, cantemos acerca de la confianza que tenemos en Él. En el hueco de tu mano, nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida.